Bueno, pues muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria. El día de hoy, desde CADAC, estamos viendo que el 4 de octubre se cumplieron 2 años en que Samuel García asumió la gobernatura de Nuevo León. Y el día 28 de octubre el mandatario dio su informe público. Hoy, como organización de ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, CADAC, expresamos a la comunidad nuestra profunda preocupación por la situación que prevalece en la entidad. Observamos una falta de respeto y garantía de los derechos humanos básicos, como el acceso al agua, la seguridad, un medio ambiente sano, la movilidad digna y un ingreso económico justo, entre otros aspectos. Esta preocupación se basa en la evidencia concreta de la realidad que enfrenta la población de Nuevo León. En CADAC alzamos la voz porque no puede decirse que Nuevo León marcha por buen camino, cuando la ciudadanía ha sufrido una escalada de violencia con incrementos de delitos en los homicidios y las relaciones y todo lo relacionado con violencia de género, cuando las familias y población en general no se sienten seguros aún en sus propias casas y las desapariciones continúan. Tampoco podemos decir que vamos bien cuando las familias se han quedado sin agua por semanas y por varios días también a lo largo del año y con temperaturas incluso de 40 grados centígrados. Además de que ha habido un aumento en el servicio del agua aún sin recibir este servicio. Esto ha llevado a que la ciudadanía salga a las calles para exigir su derecho al agua, pero lamentablemente la autoridad no ha estado ahí presente para escucharlas. En estos 2 años también hemos vivido una grave crisis de movilidad. Como ejemplo, las personas que nos trasladamos en esta ciudad perdemos en promedio diariamente hasta 3 horas de camino a bordo de un transporte público que no reúne muchas veces las condiciones adecuadas para el clima de esta ciudad y donde también la espera, por ejemplo, de un camión puede ser hasta más de 1 hora. También le sumamos un aumento hasta del 100% a la tarifa que está prevista para el 2025, como en el caso del metro, que así va a suceder y donde continuamente presenta fallas en su mantenimiento. Un ejemplo de esto es la terrible muerte de un joven con discapacidad visual que murió por las pésimas condiciones del metro. Y ante estas condiciones, la población, para poder llegar a su destino en buen horario, ha tenido que utilizar taxis privados. Con ello ha habido una disminución en su ingreso familiar. En el tema de medio ambiente, es alarmante que tan solo 7 días en este año de cada 10 se han reportado altos niveles de contaminación. La falta de transparencia en el tema no nos permite saber la dimensión, del tamaño, del impacto que tiene en la vida y en la salud de los neoleoneses. En materia económica también vemos que el costo de los servicios públicos se ha incrementado. Hay un estudio que realizó la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nos dice que mientras se han incrementado el costo de los servicios sociales, el salario del trabajador sigue igual. De tal manera que esto ocasiona empobrecimiento, no solo en el salario, sino en el acceso a servicios esenciales, lo cual no ayuda a mejorar la calidad de vida ni la de sus familias. Todo esto que se ha descrito se agrava por el contexto político de la entidad, donde el gobernador Samuel García y las fuerzas políticas del PRI y PAN, representadas en el Congreso y las alcaldías, protagonizan desde hace un año una confrontación política inédita en la historia de Nuevo León, donde los aparatos de gobierno son utilizados para atacarse y golpearse políticamente, cuando con ello se quiebra cualquier expectativa de coordinación en beneficio de la ciudadanía. Vemos con preocupación que han utilizado y lo siguen utilizando los recursos públicos en esta confrontación sin respetar principios éticos y legales y donde el bien común es el gran ausente.
Nuestra evaluación no está basada en apreciaciones personales, en juicios de valor, ni en filias ni fobias políticas, sino en el sentir diario de la comunidad, que es a la que nos debemos y para la que trabajamos. Y también en cifras oficiales del propio Estado, de instituciones públicas, académicas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, como la propia Fiscalía General de Justicia o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, por mencionar algunos. Por ello, urgimos al gobernador y a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a cumplir con su deber, a garantizar un Estado de Derecho, asumiendo que el ejercicio democrático implica respeto a las diferencias y sustantivamente en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, quienes son los que pagan, los que pagamos el costo y nos duele que nuestras circunstancias no mejoren. Asimismo, a las distintas fuerzas públicas, políticas, les pedimos actuar a la altura de las circunstancias, privilegiando el bien y crecimiento de nuestro Estado. Y a la ciudadanía, les pedimos participar para que desde nuestros espacios de acción y trabajos busquemos el bien común y el respeto a la dignidad y la legalidad, que sin duda nos dará fortaleza para salir de esta crisis que tanto nos lastima. Hasta aquí es el comunicado. Tiene un anexo en donde todos los puntos que hemos tocado están más detallados por si los quieren o si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto respondemos. Bueno, en el caso de la Escuela de Televisa Monterrey, justo platicaba el tema del agua y drenaje en Monterrey ha confirmado vía transparencia que se han instalado cerca o más de 2.000 reductores de presión en las viviendas particulares. Estos confirman que estos dispositivos permiten, así lo dice textualmente, permiten disminuir la presión en la vivienda de hasta un 40%. Si a esto le sumamos los reductores que ya están en las calles, en las vías públicas, bueno, definitivamente no va a llegar nada de agua a sus viviendas. Y lo hemos visto también con los diputados que lo han manifestado, que se han puesto reductores como un acto de someter al mismo funcionario. No sé si ustedes tengan alguna reacción de esto y sobre todo se cuestiona el organismo, bajo qué circunstancias, bajo qué criterios se instalan estos reductores de presión y pues dice que la ley no se apunta. Bueno, lo que nosotros tenemos, porque la verdad es que sí ha habido mucha opacidad para poder obtener esta información, pero lo que tenemos, por ejemplo, de que las primeras semanas de este mes se han reportado la falta de agua en 237 colonias, ¿sí? Nunca se ha dado una cifra oficial por parte de Agua y Drenaje, es decir, estos datos son los que se han reportado incluso por ustedes, por los medios de comunicación. Pero hasta ahorita no tenemos una cifra oficial, digamos, por lo que les comento, esta opacidad en las cifras. Y sí es una pena que no tengamos suficiente información, de que la rendición de cuentas no sea un elemento o un indicador que nos permita valorar cómo estamos. Pero el sentimiento, el ver a las señoras o familias que están buscando agua o que pasan varios días o semanas sin agua, es algo que duele mucho. Y vemos que ahí hay una misión muy importante por parte de las autoridades estatales. Porque además debemos recordar que este derecho pues es el líquido vital, ¿verdad? Este es la vida. Entonces, si es un líquido que no puede, que no está permitido que falte en una casa. Sí, entonces es necesario que se garantice este derecho humano al agua. Y dos preguntas. La primera, pues solamente el tema de transporte, también preguntamos en movilidad el tema de transporte. Da un esquema de cuántas unidades hay de estas famosas Nuevo León. Los números no coinciden. De hecho, vuelven a responder esa primera solicitud de transparencia con otra información. Y ya ahí más o menos como que sí cotejan un poquito las cifras, pero tampoco mencionan que, por ejemplo, en el circuito de apoyo al metro hay 100 unidades, cuando ahorita nada más son 3 estaciones que están en un recorrido de 4 kilómetros, que están dando por vueltas, entonces estaríamos tomando casi que una unidad cada segundo, pues por la cantidad de unidades que están destinadas a ese recorrido. Entonces igual veo que el tema de la transparencia parecería se replica en todos los puntos. Y la otra pregunta, pues un poco complicada. Llevamos el tema arrastrando desde inicios de año de las telefónicas. Vimos a un Javier Navarro ausente durante mucho tiempo, no participaba en muchos actos políticos,
Pero ahorita que está el debate de quién se va a quedar frente a la gobernatura, en la ausencia del gobernador, evidentemente, volvemos a un Navarro más presente, pero sin el tiempo de firmar los documentos, ¿no? No sé si tengan alguna... Si quieres, contesto el de movilidad. Bueno, efectivamente, las cifras oficiales, por ejemplo, están pues incluso también confusas, ¿no? Porque nos dicen, por un lado, que compraron 2,000 camiones, ¿sí? Pero públicamente han licitado 1,800. Y de estos han llegado, según dichos del propio secretario de Movilidad, han llegado 1,100. Ahora falta también que tenga al personal capacitado para poder conducir estos camiones, ¿no? Hay algunos lugares donde están estacionados porque no tienen al personal preparado, no lo han contratado, o a lo mejor tampoco previeron los recursos para poder que puedan circular. Y también lo que hemos observado es que las rutas no están debidamente diseñadas. Hay algunos lugares, por ejemplo en García, donde las personas nos cuentan que tan solo para esperar el transporte se tardan hasta 1 hora o más, cuando hay camiones estacionados ahí que no salen por lo que les comento, que no hay personal preparado. Y también lo vemos acá, hemos visto nosotros filas acá en San Agustín, por ejemplo, también, donde la gente se tarda hasta más de 1 hora en esperar el transporte. Entonces, además de cuando lleguen los camiones, hace falta reordenar las rutas, porque algunas han sido cambiadas o quitadas, pero están afectando considerablemente a las personas que ya sabían dónde tomar el camión y ahora pues ya no es esa ruta. Sí, y bueno, y las tarifas que han aumentado indistintamente y van a seguir aumentando, y que todavía no alcanzamos a ver que tengan un plan en donde verdaderamente se dé servicio a toda la gente, sobre todo porque es para trabajar, o escuelas también. Entonces sí, definitivamente una ausencia más que toca uno de los derechos que necesitamos. No es que queramos, sino necesitamos movernos y necesitamos llegar a tiempo al trabajo, al fin, a todo eso. De Telefónica, ¿no? Sí, de que no ha firmado lo de... Otra de las preocupaciones que vemos, y es precisamente eso, si nosotros vemos, por ejemplo, de lo que me acuerdo ahorita al secretario de gobierno, las veces que lo he visto en la televisión ha sido para defenderse o para pelear un puesto, pero no me ha tocado ver que sea por buscar el bien común, ¿no? Desde enero salió el decreto para que las telefónicas, se hiciera un convenio con las telefónicas para que pudieran de inmediato colaborar cuando una persona era desaparecida. Y entonces es muy fácil, en Estados Unidos sale un bip, una alarma, en donde sale y dice, se acaba de perder esta persona o este niño, y entonces toda la ciudadanía puede participar y puede avisar. Este decreto fue firmado por el gobernador a principios de año, pero casi estamos por terminar el año y no lo han podido hacer. A lo que vamos otra vez, lo decimos acá, la gran ausencia en este gobierno es la búsqueda del bien común. Entonces, esto que lacera tanto a tantas familias y que pudiera ser un elemento pequeño pero muy útil para encontrar a la gente que se pierde o que se la llevan, pues simplemente no lo hacen, ¿no? Entonces, pero sí gastan horas y horas viendo cómo defenderse, cómo gritarle al otro, y entonces ante esa situación, pues sí duele y vemos que si seguimos así, no va a haber posibilidades de que pueda haber un verdadero solución ante estos problemas tan lacerantes que son responsabilidad exclusiva de las autoridades estatales de que el ciudadano tenga agua, haya seguridad, tenga las posibilidades de moverse con seguridad también, y el incremento, el medio ambiente sano, que no sabemos bien a bien cómo está, y por último, que verdaderamente se cuente con un salario digno que permita salir adelante a la gente. ¿Cuál es su postura respecto a que Samuel esté interesado por contender en las próximas elecciones presidenciales? ¿De qué? De el interés de Samuel en irse a la candidatura presidencial. Ay, chiquita. Pues yo me preocuparía mucho porque pienso, uno, él fue uno de los críticos más incisivos cuando el Bronco quiso o pidió irse como candidato.
Y ahí vemos cómo a veces se cambia de opinión tan rápidamente, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro también es que, ¿qué entiende el actual gobernador por ser gobernante? Cuando vemos estas necesidades lacerantes que está sufriendo la población, ¿qué pretenderá? Puede ser un mero show político, puede ser un tratar de quedar bien, puede ser abrir un camino, pero en el fondo, si verdaderamente quisiera entrarle a ser candidato serio para la presidencia, pues tendría que mostrar que tenga capacidad para sentarse a dialogar, cuando menos con el Congreso. Porque no es posible que el señor y que el Estado invite a los diputados a hablar a la Casa de Gobierno y el gobernador se vaya a Doctor Arroyo y desde allá les grite cosas, que son ladrones, que se cosas. El nivel que tiene el gobernador, a mí me parece que no nos lo merecemos. El nivel como está trabajando, el nivel como juega con la información, el nivel en que toma las decisiones pensando que es su negocio, su casa, cuando no es ni su negocio ni su casa. Nuevo León tiene una larga tradición y en esa larga tradición hay respeto con el diferente. En las democracias tenemos que saber respetarnos, ¿no? Puedo no estar de acuerdo con él, pero de alguna manera el respeto y el acuerdo de las decisiones se deben de llevar a cabo. En este momento me parece que el señor sale y deja en una situación muy dolorosa a la gran parte de la población, por un lado, pero por otra hay una incapacidad de madurez política y madurez humana para poderse sentar, para hablar con el de enfrente respetuosamente y llegar a acuerdos y cumplirlos. Entonces, si el señor se quiere ir, pues qué bueno que se quiera ir, nos van a dejar descansar un poquito, a lo mejor, ¿no? A lo mejor porque no sabemos qué va a pasar después, pero lo que sí es que no creo que en una situación más nacional se le pueda permitir ese trato que tiene para la ciudadanía, para los representantes de nosotros en el Congreso, en la política. No, no es aceptable, no nos lo merecemos. Creo que eso reafirmaría que Nuevo León se encuentra en un estado de ingobernabilidad, porque entraríamos en un estado de ingobernabilidad en caso de que él decida así irse. ¿Cómo? Que si entraríamos en una crisis de gobernabilidad si se va. Lo que nosotros hemos visto es que sí es necesario que haya un acuerdo, que haya un interés y una madurez política, como ya lo decía la hermana, para que se sienten a dialogar las fuerzas políticas. Porque si no, de lo contrario, los más afectados somos nosotros, somos la ciudadanía. Y aquí cualquier político debe poner como principal centro de interés a la ciudadanía, podernos responder y atender pues los graves problemas que estamos comentando y que estamos enfrentando. Y por eso mismo invitamos a la ciudadanía, hacemos 3 solicitudes, una al gobierno estatal, otra a los actores políticos y otra a la ciudadanía. Y le apostamos a la ciudadanía. Si la ciudadanía participamos, cada uno de donde estamos, de nuestros espacios de trabajo, participamos, no aceptamos la ilegalidad, aceptamos y pedimos el trato digno que nos merecemos, esto puede cambiar. Si los ciudadanos nos tomamos en serio y tomamos la decisión de no permitir una falta de respeto más por parte del gobernador ni de su equipo, esto puede cambiar. Si seguimos esperando, oyendo, viendo que se pelean, pero nadie cuida de los intereses nuestros, pues esto va a crecer y la ingobernabilidad va a seguir. Además de que el gobernador no ha firmado los convenios con las telefónicas, ¿ustedes cómo ven la situación de las desapariciones? ¿Cómo vemos qué? La situación de las desapariciones. Según las estadísticas que tenemos, según el Registro Nacional, en Nuevo León continúan las personas desaparecidas. Al día de hoy tenemos 663 personas desaparecidas, si lo comparamos con el año pasado, que fueron 608, pues vamos a rebasar, porque bueno, ya llevamos muchas más de las del año pasado, nos falta todavía un mes. Lo que vemos es que, bueno, diariamente hay desapariciones, pues es una cifra altísima. Es decir, imaginémonos qué significa ese número y lo dividimos mensualmente y decimos cuántas desapariciones hay al día o al mes. Y decimos en un estado donde hay toda la posibilidad, porque tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos de que el ciudadano pudiera vivir con seguridad y no la tiene. Y que ese número, perdón, impacta a familias.
¿sí? Que no debe verse solo como un número, porque hay familias atrás de ese número y una persona representa a varias personas a quienes pues les descompone la vida. Si bien no es un delito que tenga alto número comparado con otros, es un delito muy importante y al que también le deben poner atención para prevenirlo, porque hasta ahora tampoco hemos visto una política de prevención para este delito. ¿Y cómo es la coordinación entre las autoridades para buscar a las personas? Pues tenemos ya varios años en esto. Desde 2011, de 2009 empezamos a recibir personas que tenían algún familiar desaparecido y empezamos a hacer un trabajo. En ese entonces ni se conocía como personas desaparecidas, se decían levantones, ¿se acuerdan? Y poco a poco fuimos creando las condiciones que se fueron necesitando. Por ejemplo, en ese entonces no existía el delito de desaparición forzada. Se trabajó y se logró que junto con el Congreso, no fácilmente, pero se aceptara la desaparición forzada. En la desaparición forzada ustedes saben que el principal actor son las autoridades, ¿no? Entonces era difícil que lo aceptaran, pero se logró abrir. Luego se vio la necesidad, se vio que los primeros momentos de que se sabía la desaparición de una persona eran claves para poderlos encontrar. Y entonces creó el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, que es el GEBI que actualmente está funcionando. Y así se fueron creando diferentes instrumentos para ayudarte. En este momento estamos como en una parálisis. No hay dinero, tenemos cada vez más reportes de personas desaparecidas, menos identificados, y la inseguridad sigue creciendo. Entonces, desde CADAC lo que estamos haciendo es, hicimos un recorrido de todo lo que hemos hecho y que gracias a Dios hemos podido acompañar porque nos han brindado su confianza familias del colectivo de Amores. Y ahorita nos estamos preparando para empezar un trabajo desde el punto de vista más legal, ¿no? Creemos que aunque las autoridades no lo quieran, tienen que reconocer su responsabilidad en esa situación tan lacerante. ¿Qué sería ese trabajo legal? ¿Sería acudir a una comisión interamericana de derechos humanos? ¿Qué sería ese trabajo legal? A ver, una de las cosas que vemos y que la ley general lo marca es que hay una exigencia de búsqueda, identificación, saber la verdad, pero también reparación de daño. Entonces, nosotros decimos que mientras las familias sigan cargando con todo el peso y todo el dolor de lo que esto significa, pues van a seguir. Ni siquiera las ha recibido ni una sola vez el gobernador actual a las familiares de personas desaparecidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar qué caminos legales hay para que la autoridad cumpla, no porque quiera, sino porque la ley le obligue a cumplir con esta responsabilidad, ¿no? Hay espacios en el Estado, pequeños, pero hay, en donde se abre la posibilidad de que, por ejemplo, la Secretaría de Inclusión está mirando un poco la situación de las familias y dice, bueno, tenemos un programa y puedo incluirlas ahí. Pero esto es un pedacito. Lo interesante es que todas las secretarías y todos los del gobierno asuman su responsabilidad. Por eso, una de las cosas es, en CADAC habíamos dicho, el delito se cometió aquí y está en México, tenemos que encontrarlo aquí, pero han pasado más de 11 años y no encontramos. Entonces vamos a ir a instancia internacional, que es precisamente el grupo de trabajo de desapariciones forzadas que nos visitó recientemente. Sería más, además de con lo de las víctimas, con los familiares de las víctimas, de la atención. Sí, claro. Siempre sí, es con la atención, porque las víctimas directas no las tenemos, las andamos buscando, ¿verdad? Las personas desaparecidas. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos aquí. No, gracias a ustedes y bueno, sabemos que no es alentador este panorama, pero eso es lo que está viviendo la mayoría de la población, por un lado. Y por otro lado, desde CADAC decimos, no podemos asumir que vamos por buen camino en Nuevo León. Si seguimos así, vamos a caer. Pero si la ciudadanía, si la población nos decidimos y empezamos a actuar respetuosamente, pero exigiendo los derechos que son para nosotros, eso va a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. CADAC. 30 años defendiendo los derechos humanos.